Meretz trabaja por la representación política de los valores e ideología que nos unen. Judaísmo laico humanista, sionismo vinculado a la paz y a la justicia social, la construcción de una comunidad judía abierta a todas las expresiones sin discriminación y el compromiso con la democracia, la igualdad y los derechos humanos. Bienvenidos a este nuevo programa de Shakshuka, la mesa de Meretz Argentina. Estoy acá con Vale, estoy con Kevin, estoy con Indy también en el control y con John, obviamente. Los saludo a todos. ¿Cómo están? Buenas, ¿qué tal? Muy bien, Luqui, ¿vos? Muy bien. Bueno, hoy tenemos un programa cargadísimo donde el eje central es una de... Podría decir, perdón, va a sonar muy peronista lo que voy a decir porque tengo cierta tradición con respecto a eso, pero me encanta la palabra bandera, ¿no? Y siento que una de las banderas de Meretz es la paz. Exacto. Palabra que cada vez se escucha menos, ¿no? En algunos ambientes comunitarios, en algunos espacios, y sobre todo hablando de lo que vamos a hablar, que es el conflicto israelí-palestino. Bien, hoy vamos a hablar de la Cumbre de la Paz, vamos a hablar también de judaísmo pop con Vale. Así es. Y tenemos una invitada que no voy a spoilear todavía, pero vamos a arrancar con el primer segmento. Kevin, ¿qué trajiste hoy? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algo muy especial. Es algo que se llama la Cumbre Popular por la Paz o la Conferencia Popular de la Paz. Es un evento que se hizo el 30 de abril en Tel Aviv, básicamente bajo la premisa de que si los gobiernos no van a hacer una reunión de paz, no van a negociar, entonces el lugar de la sociedad civil de repente toma otro tipo de importancia. Entonces hay una coalición de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en temas de coexistencia entre judíos y árabes, el tema de la paz, solución diplomática, que convocaron más de 80 organizaciones, convocaron un evento en Tel Aviv, que se hizo el 30 de abril, y participaron más de 5.000 personas. Entonces, recomiendo para toda la gente que está en YouTube, después vamos a dejar el link en la descripción del video, pero para la gente que entiende hebreo, inglés o árabe, está subtitulado, vale la pena ver todo el evento. Pero acá lo que hicimos fue elegir algunos fragmentos sumados a uno que ya pueden encontrar en las redes sociales de Meretz, que es el diputado Gilad Karib, pero también acá trajimos de forma inédita algunos fragmentos de ese evento central en Tel Aviv del 30 de abril, donde se habla de algo que en algunos lugares se olvidó, que es la paz y cómo conseguir la paz y la importancia de la paz a 2 años y medio del 7 de octubre, en el 2026, en el medio del cese al fuego con Irán y el Líbano, y me parece que hay varias cosas que la gente va a encontrar valiosos de estos videos. Bueno, vamos con el archivo entonces. Vamos. Dale, John, cuando quieras. אני מאי, בן 31 מחיפה, שורשיי נטועים בנגב המערבי. עם סבא אחד שהקים את קיבוץ מגן וסבא אחר שהקים את ניר עוז. ב7 באוקטובר נחטף לעזה ולאחר 4 חודשים נרצח בשבי. סבי חיים פרי היה אקטיביסט שנלחם נגד הכיבוש ולמען שלום ופיוס עם הפלסטינים. ובפרט עם שכניו הקרובים ביותר, העזתים. הוא התנדב בעמותת בדרך להחלמה שהסיעה ילדים חולים מעזה לבתי חולים בישראל. ובפאתי הקיבוץ הייתה לו גלריה לאומנות, בה הציג תערוכות של אמנים מכל הארץ, כולל פלסטינים ובדואים. ההצטרפות שלי לעשייה למען שלום וחיים משותפים, היא הדרך שלי להמשיך את האקטיביזם שלו. הרבה אנשים שואלים אותי, איך יכול להיות שאחרי מה שמשפחתי ואני חווינו, אני עדיין מאמין בשלום? אז התשובה שלי היא פשוטה, אני לא. שלום הוא לא פנטזיה, הוא לא אלוהים, הוא לא פיית השיניים, אני לא צריך להאמין בו. שלום הוא פשוט מצב נתון, שבו אני חי בביטחון מוחלט שמה שקרה לסבא שלי לא יקרה לי, או למשפחה שלי, או לחברים שלי. שלום הוא מצב שבו המדינה שלי לא שוללת את הביטחון הזה מאף עם או אוכלוסייה אחרת. השלום הוא הכרחי, כי כולנו כאן קורבנות של הסכסוך, שמעצם היותו ישראלי-פלסטיני יכול להיפטר אך ורק בשיתוף פעולה מלא בין ישראלים ופלסטינים. أنا بشرى عوض من قرية بيت أمر قضاء الخليل. قضت ابني محمود في عام 2008 عمر 18 عام بسبب الصراع المستمر والاحتلال. منذ ذلك الحين
اخترت أن أحول وجهي إلى مساحة الحوار والعمل من أجل السلام، شارك في قيادة وتوجيه لقاءات حوار بين الناس، وعمل كمنسقة لمجموعة النساء الفلسطينيات في المنتدى، كما أمثل المنتدى في فعاليات مهمة خارج البلاد مثل مؤتمرات نساء العالم. رسالتي للعالم هي أن الألم لا يجب أن يكون نهاية قلب، بل يمكن أن يكون بداية لفهم أعمق وإنسانية أكبر. نحن جميعا ندفع ثمن الصراع، وكل أم وأب يستحقون أن يعيشوا دون خوف من فقدان أبنائهم. אחד הדברים המתסכלים ביותר באובדנה של אמי, ויויאן סילבר, הוא העובדה שהוא יכול היה להימנע. ואני לא מדבר על איפה היה חיל האוויר. אני מדבר על תפיסת עומק שלא קיימת בציבור או בפוליטיקה הישראלית לאורך שנים, והיא שלום הוא מציאותי לפחות כמו מלחמה. ומציאות של שלום היא העדיפה. שלום הוא המעטפת השקופה והמובנת מאליה של חברות שמבינות שדיכוי, תוקפנות צבאית ודה-הומניזציה בהכרח מולידים סבל, ייאוש והתנגדות, ולכן הם ההפך מביטחון, רווחה ושגשוג. אובדן ואימה הם המעטפת השקופה והמובנת מאליה של חברות בסכסוך. ה7 באוקטובר לא התחיל את ההיסטוריה. הוא תחנה על השביל בו הישראלים והפלסטינים צועדים לאורך שנים. איך היה ניתן למנוע את האובדן של אמי ועוד רבים אחרים? על ידי ההבנה שזה לא שאנחנו לא רוצים שלום בגלל שהוא מסובך. השלום מסובך בגלל שאנחנו לא רוצים בו עדיין. הרצון הזה יתבטא בכך שנתייחס לפלסטינים כשווים לנו באנושיות שלהם, ביחס לצרכים והשאיפות שלהם בנוגע לאובדן ולסבל, ובכך שנבין שהביטחון שלנו קשור בחירות שלהם ושהעתיד של כולנו הוא משותף. Bien, estábamos escuchando a familiares de víctimas el 7 de octubre y hay algo que me generó, que me estaba dando vueltas en la cabeza, que era el tema de la paz como un concepto incómodo, ¿no? Y esta conversación también constante que con otros miembros de nuestra comunidad que hablan de que hablar de paz hoy es naif, y para mí todo lo contrario, me parece que es una tarea valiente. Sí, yo todo el tiempo pienso que muchas veces se pide paz ofreciendo guerra, como que prima ese discurso, y cuando escucho estos testimonios que tienen que ver con familiares directos o con personas que fueron compañeros de luchas, de esas personas que fueron tan significativas en ese pedido de paz o en agrupaciones muy nobles, es como se encuentra esperanza en esas figuras, y también lo que dice es volver a humanizarlas, porque con su muerte fueron deshumanizadas y con todo lo que pasó después hacia una sociedad fue una deshumanización constante. Sí, yo creo que también el primer discurso es un caso que se hizo bastante conocido, ¿no? Es el nieto de Jaime Peri, que fue declarado muerto en junio del 2024, pero había sido secuestrado el 7 de octubre del 2023. Y creo que el caso de él, de Oded Lifshitz, de algunos de los otros rehenes, se usaron también políticamente para decir, miren, esta gente creyó en la paz y mira lo que les pasó. Vivian Silver, que vimos ahí al hijo al final, y ya vamos a hablar seguramente más de Vivian Silver con nuestra invitada sorpresa. Pero creo que el video también apunta a algo que es una respuesta necesaria. Si creer en la paz es inocente, entonces ¿qué? ¿Creer en la guerra eterna es natural? ¿Es la versión moderada de ver la realidad? ¿Cuál es la propuesta de quienes están tan convencidos de que no hay con quien hablar? Y me parece también importante mencionar, antes de que lo digan todos los comentarios, que nadie acá está diciendo hacer la paz con Hamás. Acá el tema es
hacer la paz con los palestinos con los cuales se puede hacer la paz. Fortalecer las corrientes moderadas, los líderes y las organizaciones que estén abiertas al diálogo, y vamos a hablar también de eso, e integrar un poco de esto a lo largo del programa, pero nadie está hablando de abrir nuestras puertas a Hamás ni nada por el estilo. Creo que eso es a veces una falacia con la cual muchas veces se intenta ningunear este tipo de argumentos y esconder que del otro lado en realidad no hay una propuesta. ¿La propuesta cuál va a ser? ¿Ocupación militar permanente? ¿Mantener el conflicto para siempre entendiendo que no hay solución? ¿O que en algún momento alguien termine de matar al otro lado? Bien, tenemos otro archivo más. Sí, así como tenemos el discurso de Gilad Karib en esa cumbre ya subido, de forma inédita también vamos a ver el discurso inmediatamente posterior. De hecho, vamos a ver el final del discurso de Karib que le da el pie a la diputada Naama Lazimi. Ella es de Abodá. Fue electa como parte de Abodá. Era de Abodá. Hoy es parte de Democratim. Es parte del... lidera el grupo de trabajo económico y social dentro del partido Democratim. Es una mujer de origen mizrají, de origen marroquí, que también vive en la periferia del país, vive en Migdal HaEmek. Y bueno, tiene también su visión sobre lo que es necesario hacer y su visión sobre la paz en esta cumbre. ולבסוף, בשם כולכם, אנחנו מתחייבים להשמיע תמיד קול ברור ולתרגם אותו למעשים, להניף אל על לדגל השלום, ולעולם, לעולם, 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 לא לאבד את התקווה לשלום. חבריי וחברותיי, שותפתי וחברתי, חברת הכנסת נעמה לזימי. שלום! אני עומדת כאן היום, ואיתי, איתנו, 2.5 של תופת וכאב. אך יותר מכל, קריאה לשינוי ולמעשה. לא מוכרי אשליות ונאיבים אנחנו, אלא אנשי אמונה מפוקחים. לפני הכל, אני אימא שיודעת, הסדר מדיני, שלום, הוא תעודת הביטוח לחיים וביטחון של ילדיי, של ילדינו. אנחנו יודעות את האמת. מלחמת נצח היא לא גזרת גורל. ושלום, שלום זו מילה נרדפת לתקווה. הממשלה הזו הפכה גירוש, סיפוח ומלחמה לחזון יחיד. ואנחנו לא מוכנים ומוכנות לשלם עוד את המחיר על הפנטזיות המשיחיות האלה. לא עוד. כדי לחזור לעצמנו, יש לחזור לערך הבסיסי ביותר, ערך קדושת החיים. ביטחון משיגים כשלשני העמים שקוראים לאדמה הזו בית, יש ביטחון אישי, חיים בכבוד ותקווה למחר. חצי שעה מכאן, מתנחלים קיצוניים מפעילים טרור יומיומי נגד פלסטינים וכוחות הביטחון. אני מתחייבת כאן שנשתמש בכל הכלים העומדים לרשותנו בממשלה הבאה שתבוא עלינו לטובה כדי למגר את הטרור היהודי, כדי להפסיק את המימון שלו. זאת התחייבות ברורה שלנו. יש אלטרנטיבה שרוצה בחיים משותפים ושוויון, שרוצה בשלום. רק היא תביא לישראל את התקווה המיוחלת. עלינו לבחור בנו, לבחור בשלום, לבחור בביטחון, לבחור בחיים. הגיע הזמן, בחירות 2026, נבחר תקווה.
נבחר בשלום, והתקווה תנצח. תודה רבה לכם. ¿Qué les pareció? Bueno, esto es un marco mucho más político, porque justo recién terminaba, estaba hablando de las elecciones 2026 y hablaba de la esperanza, ¿no? De la esperanza también de volver a creer en un proyecto de paz. Y hay algo que menciona también que me interesa resaltar porque no es algo que otras comunidades acá en Argentina hablen mucho del tema, que es la cuestión del extremismo judío en Cisjordania. Sí, tal cual. Esta es una política, es un discurso político. Hablaron varios políticos en el escenario, hubo como 40 personas que hablaron a lo largo del evento central y hace referencia a las elecciones. Las personas que escuchábamos antes, por cierto, son todas parte de una organización que me olvidé mencionar, que son el Foro de Familiares, o el Foro de Familiares en Luto, se llama en hebreo, que es una organización de judíos y palestinos que perdieron seres queridos como resultado del conflicto y que hoy se dedican al diálogo y mostrar que, como decía esa mujer palestina, convertir el dolor en un punto de partida para algo diferente. Ahora el discurso de Nahama Lazimi es diferente y hace referencia a algo que creo que acá incomoda muchísimo, que es el impacto que tiene en el conflicto actual toda la oleada de violencia muy fuerte que está viviendo en este momento en Cisjordania. Ella lo llama terrorismo judío, es como hay que llamarlo, me parece. Hay que condenar el terrorismo en todas sus formas, el terrorismo palestino y el terrorismo judío, y tal vez para algunas personas es una sorpresa ver que en los últimos meses hubo una escalada muy grande y muy preocupante de violencia de parte de colonos judíos que van a localidades palestinas a intentar expulsar a la gente y que han destruido propiedad y también han matado personas. Y aparte justamente en un contexto donde la coalición acaba de aprobar una ley de pena de muerte. Sí. Tal cual, que explícitamente los deja fuera de la condena, porque solamente va a ser aplicada a casos de asesinato con el objetivo de destruir al Estado de Israel, con lo cual es prácticamente imposible que aplique a un ciudadano judío de Israel. Ahora, también me parece que el discurso de Nahama Lazimi es interesante porque se refiere a esta dicotomía entre seguridad y paz. Y muchas veces te dicen, bueno, tenemos que enfocarnos en la seguridad, la paz es inviable. Y creo que, en otras palabras, el discurso también se resume en no va a haber seguridad hasta que tengamos paz. La única forma de llevar a una situación donde podamos garantizar la seguridad para nosotros, ya dice, para mis hijos, es a través de acuerdos de paz con quien se pueda hacer. Si no, lo único que puede hacer es intentar prevenir, alejar el próximo conflicto. Es la hipótesis de manejo del conflicto que se habló mucho en esta conferencia, la idea de que, como es irresoluble, entonces lo único que nos queda es armarnos lo más posible e intentar contener una situación en vez de resolverla. ¿Por qué? Porque resolverla implica pagar costos políticos, implica ceder territorio, implica enfrentarse a algunos sectores extremistas de la política israelí que hoy tienen mucho poder. El discurso de Nahama Lazimi apunta un poco a intentar destrabar esa situación y generar una alternativa política con quienes no están en esa parte del espectro político. Bien. Indy, ¿cómo venimos de tiempo? ¿Seguimos con este segmento o pasamos a Judaísmo Pop? Estoy cruzando la cuarta pared, me parece que a esta altura ya nos podemos dar el privilegio de hacerlo igual. El backstage. El backstage. Buenísimo. Bien, entonces pasemos a Judaísmo Pop, porque iba a traer una pastillita, pero me parece que no llego. Iba un poco a tono con mi vestimenta, porque iba a hablar de un rapero israelí, pero bueno, te juro que no. La semana que viene vestirte igual. Cosplay. Sí, sí. Vale, vamos con Judaísmo Pop. Sí. Estábamos hablando de voces de paz, voces que nos traen mensajes que traen algo más esperanzador, y entonces hoy les quiero hablar de una voz muy fuerte, Ahinoam Nini, más conocida como Noa, cantante israelí. Tuvo un momento de mucha popularidad en el 2009 con el concurso, ¿saben qué concurso? Mundial... Eurovisión. Eurovisión. Se viene ahora. Sí. La edición de este año, la canción israelí es muy mala. ¿En qué otra cosa se viene este año? El Mundial. Muy bien. Igual me recostó.
pero falta más o menos ¿Va a un cantar mes. en el Mundial? No va a cantar en el Mundial. Yo, bueno, la Shakira Pero pará. argentina, pero ¿qué pasó? Quiero defender a Gino Amnini. Tiene otro tema por el cual fue conocido internacionalmente, que hizo la música para esa película también muy mala de Shoah. Espero que no esté escuchando el programa, porque no, su música es muy buena. Pero... Yo la conocí, es amorosa. Amorosa. porque, Que ¿saben no qué? se escuche. Vino, Que no se pero escuche. la película que se llama La vida es La vida bella. es bella. Ok. Pésima película si querés aprender sobre Shoah. Pero ella vino a Buenos Aires Sí. y yo fui. El show fue hermoso, canta muy bien. Y tenía una manifestación afuera del movimiento BDS boicoteándola por ser israelí. Y ella Sí. empezó con una carta diciendo, es medio paradójico porque en Israel también me llaman a boicotear, pero no por el motivo, de hecho por el contrario. Pero no quiero No, adelantar no. demasiado. Pero igual habla un poco de la situación compleja por parte del judaísmo humanista. Sí. Sí, para Sí. cualquier Judaísmo persona que progresista. no está Sí. en ninguno de los dos extremos de este debate, te van a pegar de todos lados. Sí, es que complejizar y pensar las cosas con otro nivel de profundidad requiere que te banques, que te insulten porque te leen de una forma simplista. Pero estas figuras se exponen no solo con su arte, sino también con su ideología. Su arte está lleno de su ideología también. Y es una figura hermosa. ¿Tenemos una foto de ella? Sí. Para mí es como la verdadera qué mujer, porque se ve que es Ahí va. una figura, es israelí, de origen yemenita. Nació en Tel Aviv, estudió en Nueva York, volvió a Israel porque había conocido tiempo antes de estudiar a quien es actualmente su marido, tiene hijos, tuvo que hacer el servicio militar obligatorio y no solo tiene en su haber canciones que son muy hermosas, sino también discursos que son muy poderosos. Vamos a ver un primer fragmento de un discurso que ella dio en enero del 2024, situación todavía con los secuestrados en manos de Hamas. Ella empieza a hablar hacia las multitudes y nos dice en la primera parte de su discurso que le preguntan si no está arrepentida, si no siente que estuvo siempre equivocada hablando desde el lado de la paz. Y entonces ella empieza a decir como, yo arrepentida en este momento. Vamos a ver lo que tiene para decirnos. רצח רבין, חשכו עיניי, ואני נאבקת למצוא לך אור בעקשנות ובהתמדה. קו ישיר, אדום כדם, מתוח, בין שני האירועים האלה, 4 בנובמבר וה7 לאוקטובר. וכן, אני יודעת, זה התחיל הרבה לפני אותו הרצח המתועב, זה סיפור ארוך ומסובך, ומתמשך ומורכב, ואני מקבלת את המורכבות, הרי אומנית אני אחרי הכל, המורכבות היא מנת חלקי. אבל עבורי, בחיי האישיים, זה היה 4 בנובמבר, האירוע שגזל את חייו של יצחק רבין ושינה את חיי. אז ממה להתפכח? לאמונה באדם, בערך חייו, בשוויון וצדק? מהאמונה שיש בכוחו של האדם לתקן כמעט כל דבר. נכון, אי אפשר להחזיר את המתים עדיין, אבל אפשר לפחות לנסות ליצור מצב שלא יהיו עוד ועוד מתים, עוד ועוד קורבנות, עוד ועוד משפחות שכולות, חיים מרוסקים, נשמות שבורות עם עיניים חלולות, צער ויגון. עליי להתפכח מהרעיון שהכל אפשרי עם רצון טוב ועבודה קשה, גם מול מה שנתפס כרוע מוחלט וטהור. מה צריך יותר מהתבוננות קלה בעיר ברלין, שם מתגוררים רבבות ישראלים, שם הופענו גיל דור, מירה עווד ואני רק לפני שבוע בפילהרמונית של ברלין, קונצרט שקרא לשחרור החטופים והסוף לאלימות, שבו מותרם כסף לחברותיי בנשים עושות שלום בארגון הבת שלהם נשות השמש, ולמטה החטופים גם כן בברלין בגרמניה שהייתה נאצית רק לפני דקה בקנה מידה היסטורית. ממה להתפכח? יש האומרים, תפיסת העולם שלכם קרסה ב7 לאוקטובר. האומנם? הלא תפיסת העולם היהירה, עליונית, מתבדלת, שוביניסטית, מיליטריסטית, פשיסטית, פטריארכאית, עיוורת, פסימית, צינית, מנהלת סכסוכים, אנוכית, רודפת בצע, גבולה בשקר, מורעלת משוחד, מרמה והפרת אמונים, מושחתת,
והגרוע מכל משיחית. היא שקרסה לתוך ים של דם, דמעות ויגון, שאין לתארם בשום שפה. Dice mucho, porque no solo habla de la situación que están viviendo en ese momento a partir del 7 de octubre, sino que también ella va un par de años más atrás. Y es una historización. Sí, ella estuvo el día que asesinaron a Rabin, ella estaba cantando, ella estaba en un acto por la paz, ella vio la violencia pasar frente a sus ojos y aún así ella insta a la gente a recapacitar sobre lo que es el camino de la paz. Denuncia fraude, denuncia sobornos, denuncia corrupción, denuncia injusticias. No deja de denunciar y aún así sigue en el camino ese por la paz. ¿Arrepentida? No, todo lo contrario. Como que se va enorgulleciendo cada vez más de ir certificando que está en el camino de lo correcto, porque puede haber un montón de violencia alrededor, pero lo que hay que seguir pidiendo es paz. Bueno, recién Kevin estaba mencionando algo mientras estábamos viéndolo, que hablaba de una palabra que usó Ahinoam, que era leitbakeach. Leitbakeach, avivarse. Que de una manera ella va contra eso. Justo sí. Yo había preparado una columna sobre Muki, el rapero, y de alguna manera iba a hablar como de esto de que a través de los años él dice que pasó de ser una persona unidimensional a multidimensional. Esto de, con los años me vuelvo volviendo menos zurdo, ¿viste? Es una frase que se escucha bastante. Sí. Y me parece que está bueno que podamos escuchar algo que vaya como en contra de esa corriente, de ese sentido común. Sí, también es interesante, hay una presión de, todavía crees en estas cosas después del 7 de octubre, que me parece que es un poco a donde apunta esta idea de avivarse. ¿No te avivaste con el 7 de octubre y todo lo que pasó después? La realidad es que no era la izquierda la que gobernaba Israel ni el 7 de octubre ni en todos los años anteriores. Quienes fracasaron fueron los que estaban en el poder. Y me parece que la visión diferente o la presión de plantear una visión diferente justamente debería plantearse a quienes estaban en el poder en ese momento, y que evidentemente, no es casualidad que el 7 de octubre llega, y esto no es ninguna forma de justificación, que es injustificable la masacre, pero que también llega después de años de ausencia de un proceso de paz y de años donde se fortaleció el rol de Hamas dentro de Gaza y dentro de la sociedad palestina. Entonces, ¿quién tiene que avivarse? Es un tema, y sin dudas este debate también se va a poner en juego el 7 de octubre. También parte de la oposición, sobre todo quien hoy se presenta como la figura más importante de la oposición israelí, Naftali Bennett, también está diciendo, no me voy a correr de esta política de seguridad. Entonces, cuesta también ver desde el liderazgo político que se plantee algo diferente. Sí, a mí estas posturas de no corrernos de este lado de seguridad me dan más inseguridad, o sea, me da más intranquilidad que el discurso sea cada vez más violento. Vamos a ver qué nos dice Noa en este segundo fragmento sobre cómo encontrar otras respuestas. ומה הפתרון של כל המתפכחים החכמים לאותה הדמוניזציה שעושים לנו היהודים בציון ובתפוצות ולכל אזרחי ישראל? האם לא ברור שזו אותה מטבע, אותה חרב מאכלת? חברי הטוב סעיד אבו שקרה אומר, כשאתה מצביע על מישהו, שים לב, 3 אצבעות מצביעות אליך. חשבון נפש רב נדרש. ועכשיו מלחמה עקובה בדם, נוראית, ובכל כך הרבה חזיתות. קודם כל אחד מאיתנו בתוך ליבו נלחם לא להתמוטט מצער, כאב, ייאוש, חרדה, לא להשתגע מזעם ותחושת הבגידה הנוראית, מהאבל והשכול ונשמותיהם המוטרפות מכאב ודאגה של משפחות החטופים שאי אפשר בכלל להביט להם בעיניים בלי לקרוס. במלחמה בעזה מול ארגון טרור רצחני, ובצפון עם חיזבאללה והחות'ים, בסוריה, בלבנון ובגדה משתוללים טרוריסטים פלסטינים וישראלים, והילדים של רבים מאיתנו כולל שלי מגויסים לתוך הסיוט הזה, וברקע המפלצת האיראנית וכל הג'יהאד העולמי, וזה לפני שדיברנו על האסון המוחלט של דעת הקהל העולמית והאנטישמיות והטירוף והביזיון של כל המערכות, קריסה מוחלטת. אבל גבירותיי ורבותיי, אני מאמינה שיש דבר אחד שבכוחו להביא את כל המלחמות הללו לסיומן. כן, לסיומן. לא ביום אחד, לא מחר,
אולי אפילו דור או שניים יידרשו, אבל ברגע שיותחל התהליך ויורשה לצמוח ולתפוס תאוצה, יהפוך הוא את כל המאבקים שתיארתי עכשיו במשך הזמן לשוליים ואפילו מגוחכים יותר ויותר עד שימוגו. והדבר הזה הוא חתירה מיידית לפתרון מדיני במטרה להגיע לסיום הסכסוך הישראלי-פלסטיני והסכם שלום עם כל העולם הערבי. אני לא איש צבא, ואין לי רצון לנהל ואף לא לייעץ לגבי שום מבצע צבאי, כמו שלא אפנה להרצי הלוי כדי לקבל עצות לגבי לאה גולדברג או בך. האתגר של הצבא עצום ואני מחזק את ידיו, אבל אני בהחלט יכולה להצביע לכיוון אליו אני שואפת ללכת ודורשת ממדינתי לעשות את אותו הדבר. Hay un término que se entrecruza también con los videos que vimos anteriormente, que habla de esta deshumanización, como decíamos, y también que ella dice, no soy una figura militar, si bien tuvo que hacer el servicio militar como toda ciudadana israelí, pero no vamos a solucionar esto tampoco hoy ni mañana, sí lo vamos a solucionar por este camino. Su postura es más difícil porque es la del diálogo, pero vemos que la acompañan masas y también vemos cómo un concepto que quizás a veces está muy atribuido a otros sectores, como por ejemplo hablar de antisemitismo, parece que solamente es de algunas corrientes. Ella habla también, soy consciente que estamos sufriendo no solo esto que nos sucede internamente, sino a nivel internacional, una ola de antisemitismo, no hace oídos sordos a eso que sucede y no por eso deja de criticar lo que pasa en la sociedad israelí, lo que pasa con su gobierno. Que también critica desde un lugar propio. Sí. Critica desde el dolor, no una crítica deshumanizante que muchas veces la escuchamos, sino esto pasa en mi sociedad, lo quiero cambiar, un compromiso, como criticar algo propio. Sí, en una parte del discurso que nos quedó afuera dice como que también uno de sus hijos está en ese momento en el ejército. Ella no deja de cumplir como ciudadana, su hijo no deja de cumplir como ciudadano, aún así ella quiere criticar esa situación de guerra. Es una posición súper difícil, porque aparte no faltaron las críticas desde, che, sos un traidor a la patria, más o menos. ¿Qué es lo que decía cuando tenía la manifestación de BDS afuera, acá en Buenos Aires? En Israel me boicotean por traidora, por zurda traidora, acá me boicotean por israelí genocida. Y eso fue incluso antes del 7 de octubre, antes del comienzo de la guerra horrible en Gaza. Ahora me parece que sería mucho peor. Sí, totalmente. Estamos para un tercer y último fragmento de este discurso de Noah. Venga, vamos. תתחיל את הליווי מחדש עכשיו עם ממשלה שפויה והגונה שתדע לנהל ולייצא את התיקון העצום שצריך לעשות, תיקון שקצרה היריעה כאן מלהכילו. ושלוש, החשוב מכל, חתירה מיידית להסכם מדיני בחסות בינלאומית בהובלת ארצות ערב המתונות וארצות הברית שמטרתו סיום הסכסוך בין ישראל לפלסטין. הסכם שיביא לביטחון לשני הצדדים, להתחזקות הנתונים בשני הצדדים, בדחיקת הקיצוניים לשוליים ואם אפשר לגיהנום. ההסכם שיאפשר ויתמוך בתהליך הבנייה מחדש של החורבן העצום בעזה ובישראל, גם הפיזי, גם הרגשי והערכי, שיציל חיים וייצר אופק לחיים ולא למוות הידוע מראש. האם זה אפשרי? ברור שזה אפשרי. פרטנרים מוצאים רק כשמחפשים, והם תמיד בהישג יד. יש עם מי לדבר, תמיד היה, וגם אחרי האסון הנוראי של 7 לאוקטובר יש, אולי אפילו יותר מאי פעם. עם המילים האלו, מפיה של איזה זמרת, לא עושים עליכם רושם. מוזמנות ומוזמנים להאזין לחברי הטוב עמי איילון, ראש השב"כ ומפקד חיל הים לשעבר. עמי איילון איש רב זכויות ושיעור קומה, בהרצאה מאלפת שנתן לתנועה לאיכות השלטון, אני ממליצה. אז כן, אני פקחתי את עיניי וראיתי אתכם, אזרחי ישראל. ראיתי שיש אנשים רבים וטובים, יהודים, נוצרים, מוסלמים, פלסטינים, כאן ומעבר לגבול ולים, שגם בימים הקשים והכואבים ביותר שידענו, אפשר וחייבים לצעוד איתם יחד בדרך הארוכה אל האור. תודה רבה.
dijo tantas palabras claves: restaurar, reconstruir, acuerdos, socios, los hay, están. Si creíamos que estaban antes, reconfirmemos que están ahora. Habla todo el tiempo de construir puentes, diálogos, y dice que sí, que recapacitó. Si antes pensaba eso, ahora se da cuenta que tiene que pensar eso más. Y son discursos que nos traen un poco de esperanza. No pierde vigencia, pasaron ya 2 años desde que ella dijo esas palabras. Por suerte estamos en otro escenario porque no están más los secuestrados en manos de Hamás, pero aún así queda todo este puente del que ella habla por construir. Con más razón, igual, qué desafío en ese momento tener ese discurso, me parece que es como una doble apuesta. Sí. Sí, y esto lo dijo en enero de 2024. A lo largo de todo 2024, fue creo que a mediados de 2024 cuando Netanyahu dijo: estamos a un pasito de la victoria total contra Hamás. Y todo el tiempo el planteo de que un poco más de guerra iba a llevar a la victoria absoluta sobre Hamás y algún tipo de cambio en la situación. Y miremos cómo estamos ahora. Mayo de 2026, Hamás sigue controlando 50% de la Franja de Gaza. El ejército israelí controla 50% de la Franja de Gaza en una ocupación que no se presentaba como permanente al principio y que ahora no sabemos cómo va a terminar. Y nosotros somos los ingenuos, los que prometen que un poco más de guerra va a resolver la situación. Ellos son los sobrios, son los vivos. Pero aparte, Hamás como partido político incluso está más vivo que nunca. Tuvieron hace poquito elecciones. Absolutamente, y ni hablar también, además de los costos horribles en términos de vidas humanas y costos materiales de la guerra, también lo que esto significó para la inserción de Israel en el mundo. Altísimo ese costo. Altísimo. Ella en otro momento del discurso dice que como artista, como compositora, como música, que tuvo inspiración de Leonard Cohen, tocó en escenarios con Serrat, una lista tremenda, Carlos Santana, Sting, Stevie Wonder, etcétera, 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 con mucha visibilidad a nivel internacional. Ojalá sus palabras puedan tener la misma visibilidad para que se entienda que hay en Israel estas voces y están muy presentes. En otro momento que también quedó afuera del discurso, ella dice que como artista su trabajo consiste en ser activista para derribar muros. El mundo está... Vamos a dejar el discurso completo en la descripción del video, así que quien lo quiera ver completo, dura algunos minutos más que tuvimos que dejar afuera, hacen clic ahí después de ver este episodio completo, no antes. No antes. Tenemos... ¿Un juego? Un juego. ¿Llegamos a hacer un jueguito? Sí. Que tiene que ver con muros. A ver, yo les voy a mostrar unos muros, unas paredes. Berlín. El cótel. Al cótel no le podemos decir que es una pared de piedras porque te denuncian. No. Pero con todos esos deseos es arte. Les muestro unas imágenes de algunos lugares y tratamos de adivinar. No van a adivinar. Es solamente para divertirnos y para ver que hay voces en el mundo que hablan de la paz con representaciones artísticas. Bueno, una que otra pista igual nos puedes dar. Claro que no. Bueno, veremos cómo sale. Generosa. A ver. Ok. Somos Eso está en inglés. orgullo, sí. Desafío. Desafío y algo que da la bienvenida. Acogedores. Sí, A mí me da vibras... Medio como Inglaterra, ¿no? Es cerca. Ay, yo iba a decir Asia, así que no. No. Escocia. Gales. Irlanda. No, vale, no, Sí. Irlanda. Bueno, sí, está bien. No quedaban muchas opciones. ¿Ese era un gorro irlandés? Eso es en Belfast. Vamos a ver la siguiente imagen. Es gigante ese muro. Ok, está bueno. Sí, está muy bueno. Es Irlanda del Norte. Es Irlanda del Norte. Tal cual. ¿Por eso la bufanda? Ese muro representaba el conflicto entre unionistas y republicanos. Hoy habla de la reconciliación, de la paz y de la convivencia. Muy bueno. Vamos a ver un segundo muro. Acá el idioma ayuda. Castellano, Esto puede ser en Argentina, Chile. No. Un poquito más arriba. Bolivia, Un poquito más Acá arriba. soplan Guatemala, puede Perú, No, están cerca. ser. Ecuador. Perú o Guatemala, no están cerca. Venezuela. Colombia. Sí. Ah, claro, conflicto. Hay que pensar lugares Dijiste de un poquito más conflicto. arriba, pero es un continente muy grande. No, pero está bien. O sea,
Me olvido de la consigna. Si fuimos a Irlanda, ahora tenemos que ir a lugares donde hubo una guerra civil. Claro. Colombia. Claro, Igual, exacto. bueno, muchos de esos lugares tuvieron conflicto. Sí, ¿quién no tuvo conflicto? Bogotá. Esto es en Bogotá, es después del proceso de paz con las FARC. Aparecieron muchos murales, estos son muy bellos porque también tienen una buena combinación de colores autóctonos de los lugares donde están. Un último muro, penúltimo. Sí. Bueno, sería demasiado fácil decir que es en Israel. No es en Israel. Hay un cartel que dice Old Street. Sí. Estados Unidos. No, otro continente. Inglaterra. Exacto. Ahí va. Sí. En Londres. Fue vandalizado hace poco. Hubo una guerra civil. ¿El mensaje era demasiado ofensivo? No cumplió Y con la aparentemente los niños son muy peligrosos, ¿no? No, bueno, hubo una guerra civil en la de los protestantes contra los No, católicos. está bien, pero Guy Fawkes. no vinculaba al mural. Remember de 5th of November. Todo eso. Sí. Pero un mural venganza. muy bello donde estaba De la inocencia, la inocencia representada a través de niños y banderas, que las banderas no llevan no deberían llevar ninguna connotación negativa. Y este mural les devuelve esa connotación Loco que pura. sea un mensaje que moleste este mural tan inocente, ¿no? Sí, no quise incluir la imagen vandalizada porque tiene palabras muy feas, pero prefiero que nos quedemos con esa imagen. Y ahora sí, el último. Bueno, eso tiene que ser en los territorios, ¿puede ser? Puede ser, Está dos veces. puede ser Líbano también, igual. Puede ser en... A ver, el de la izquierda representa a Israel y el de la Exacto. derecha representa a los palestinos. Exacto, Sí. exacto. Es un personaje bastante conocido. Sí. De En la la última derecha. placa vamos a ver la descripción. Este mural se llama Los Niños de la Paz. Es una obra de arte callejero en Tel Aviv que representa a Srulik. Srulik, exacto, símbolo de Israel, abrazando a Handala, símbolo de Palestina. Fue creada por el artista israelí John Keys en 2 ubicaciones. Belén, Palestina. bastante bien. Muy bien. Bien, Junto con el artista palestino Moody Abdallah. Y en Tel Aviv, Israel. espectacular. O sea que podemos seguir encontrando paz en las calles, las paredes pueden hablar y decirnos cosas más bellas y qué mejor que escuchar a aquellas personas que transitan las calles, ¿no? Como nuestra invitada del día de hoy. Gran columna de judaísmo pop. Y sí, seguimos Y con... buena transición también metió. Recontra. Seguimos con nuestra invitada. Le damos la bienvenida a Adriana Potel, Ya. activista de Mujeres Activan por la Paz, quien recientemente participó en la Caminata Internacional por la Paz y la marcha en Roma de mujeres israelíes y palestinas. ¿Me puedes corregir si dije algún dato erróneo? Por ahora muy bien. ¿Qué tal, Adri? Hola, Bienvenida. ¿cómo les va? ¡Qué alegría! Invitada internacional. ¿Por Por lo qué? menos Vive en federal, Córdoba. por lo menos federal. No, bueno, pero estuviste viviendo en el exterior. Sí, sí. Contanos, si te parece, para arrancar un poco de tu recorrido. ¿Qué te trajo hasta acá? Primero quiero decirles que a mí me da mucha alegría estar acá, porque yo también soy Meretz. Así Quiero es. decir, verdad. que entonces tengo mi bandera, mi corazón. ¿De Meretz? ¿Y tuviste también en Ashomer? No, Ok. No tuvo Pero, esa pero a la suerte. luna no No. estuviste, no. ¿no? Pero quiero contar, porque no estuve en una TNUA, pero que en ese momento parecía TNUA. Ok. Bueno, no sé por dónde empezar. Pregúntenme. Por el principio. Si querés tu recorrido comunitario, ya Bueno, que estamos. nada, eso, ya que estamos. Nací en Buenos Aires, de una familia muy laica, muy. Pero tuve un abuelo que era del Bund, entonces nos fuimos a la escuela Pérez, que se en Boulogne-sur-Mer. Y para mí fue el comienzo del misionismo, fue absolutamente ahí. Y terminé 7º grado y le dije a mi mamá, yo cuando sea grande voy a ir a vivir a Israel. 7º grado. Después, cuando era otro mundo, otro país, otro planeta, en esa época en Maccabi, un club de Argentina. Al cual yo también fui. Mira, Mirá. ¿viste? Acá en Buenos Aires. Maccabi Buenos Aires se inauguró en ese momento el emblemático curso de líderes. Y el curso de líderes era antes de la dictadura, fue un momento maravilloso porque tuvimos profesores desde psicología evolutiva, psicología social, bueno, cosas que eran maravillosas. Éramos la camada 2, ahora hay camada 52, Wow. Imagínense. Pero eso hizo que de verdad mi formación comunitaria y de todo nació ahí. Y bueno, y después me fui a vivir a Israel en el 77.
con mucha convicción, y me acuerdo que eran unos momentos muy oscuros en Argentina y yo llegaba a Israel muy colorido. Y el contraste era tan fuerte porque se estaba por firmar el tratado de paz con Egipto, porque Eurovisión estábamos por ganar, porque ¿Con qué canción te acordás? yo creo que Abani Bio Boebe o algo así. High. O High. Alguna de las dos era. Una de las clásicas. Claro. No como la de este año, que es horrible. Que se llama Madame o Michelle. Michelle, horrible. un asco. Pero lo que quiero decir es Igual que... ojalá gane. Ojalá. No Sí, quiero parecer negativo. era un momento se respiraba libertad y era un momento que la verdad que fue maravilloso estar ahí, y también empecé a marchar en las marchas de Shalom Achshav también en ese momento, en esos años. Bueno, la vida me trajo de vuelta después de 10 años. También pensaba, era tanto otro país, tanto que también me fui al ejército, le dije a mis papás, las chicas de mi edad van al ejército, me fui al ejército y fue una experiencia increíble. Realmente yo fui muy feliz en todos esos años, y para mí Israel es mi casa. Tengo una casa dentro, tengo 2 casas. ¿Qué hiciste en el ejército? Yo fue increíble porque fui como trabajadora social de soldados que no solitarios. Se llaman soldados solitarios los que no tienen familias allá. Y ahí conocí a mi mejor amiga israelí, que hasta el día de hoy somos amigas, y entonces viajábamos por todo el país y hacíamos seminarios, y por eso todo fue muy interesante, muy rico y muy formador para mí. Les asignan como una familia adoptiva, ¿no? No el ejército, pero sí hay un tratamiento diferenciado teniendo en cuenta que no tienen sus familias. Okay. Entonces hacíamos visitas, muchísimas cosas. Había soldados de Italia, de Australia, de todo el país, de todo el mundo, digo. Y hacíamos seminarios y hablamos de las instancias que cada uno necesitaba y acompañábamos. Así que fue muy linda experiencia también. Bueno, y después vuelvo a Argentina y ahí me separo un poquito de lo comunitario judío, pero sigo trabajando en comunidad. Para mí lo comunitario puede cambiar de lengua, de territorio, de cultura, pero lo comunitario, lo colectivo me acompañó y me sigue en todo el mundo. Y bueno, entonces vivo en Tras la Sierra, un pueblo de en ese momento 4.000 habitantes, para los que no conocen, San Javier, en la provincia de Córdoba. No había comunidad judía, pero yo siempre con una cosa muy bilingüe. Tengo el 80% de mi familia en Israel, o sea, totalmente conectada, siempre aunque no la incluía en mi vida local, digamos. Y bueno, para llegar a lo que más me convoca, en el año 2016, por las redes sociales, me llega la información de mujeres, que en ese momento no había Mujeres Activan por la Paz porque no estaba traducido al español, porque no había un grupo en español, pero que es lo que se llama Nashim Osot Shalom o Women Wage Peace. Y yo en ese momento, hacía muchos años que venía trabajando en organizaciones de mujeres, en prevención de violencia de género, maternidad adolescente, o sea que estaba mucho con los movimientos de mujeres y feminismos. Y entonces estas mujeres allá también hay un discurso diferente. Alguien habla distinto de lo que yo nunca había escuchado en Israel. Ellas hablaban otro idioma, ¿no? Empezaban a cambiar las palabras conquistar, destruir, ganar, perder, por diálogo, escucha, derribar muros de prejuicios. Y dije, estas las quiero conocer. Hermoso. Y bueno, y en Pesaj, que fueron los meses que las conocí, viajé a Israel. Y a mí me pasa que yo digo, hay un impulso, una acción y algo de intuición que me llevó ahí a un evento. No conocía a nadie, solo por Facebook. Y bajaron de un evento 1.000 mujeres de un tren que recorría desde el sur del país y llegaban a Beit Shean y bajaban todas de blanco y turquesa. Y yo ya empecé a llorar, como me pasa cuando es algo muy conmovedor. Y estuve todo el día con ellas y yo... Primero decía, me sentía como en cualquier encuentro de mujeres, encuentro nacional de mujeres, podría ser, porque uno se aloja rápidamente con otras mujeres. ¿Esta es la marcha que pasan por el Mar Muerto? No, esta es otra marcha, porque esa fue el 2016, esto fue el 2017, pero eran otras marchas que también estaba el Deckelbaum, que fue una persona muy importante, que es la que creó la canción La Plegaria de las Madres. Que también vamos a dejar el link, fue parte de nuestro ciclo La Canción Israelí de la Semana hace un par de meses. Es verdad, que es como un himno, se convirtió, que después, no voy a hablar tanto porque es cómo se creó esa canción, es otra historia. Adri, te hago una pregunta para nuestra audiencia que no conoce esta organización. ¿Cuál es el trabajo que hace? Bueno, cuando yo el primer impacto que fue absolutamente visceral, que yo dije, esto no tiene prensa, esto hay que contarlo.
era lo primero que me apareció, porque yo dije, ¿cómo es necesario esto que se conozca? Se conocen tantas cosas que no sirven y que no ayudan, y todo esto que nosotros hoy estamos mostrando no venden los titulares. Bueno, y así empezó Vuelvo a mi casa, al pueblito, y después esta otra historia de cómo nos conformamos en grupo local. Pero para los que no conocen, así como en el año 2014, cuando estaba la guerra del margen protector, que fue la guerra en Gaza, un grupo de madres, en ese momento no llevaban celular los chicos, los Hayalim al ejército, los soldados no llevaban sus celulares, y las madres no sabían dónde estaban. Eso fue en principio, y empezaron a llamarse por teléfono y a mandarse mails para ver si sabían algo de sus hijos, y ahí empezó a decir, nosotros tenemos que hacer algo. Se juntaron 50 mujeres en Tel Aviv y dijimos, vamos a hacer un movimiento que básicamente tiene 3 pilares, que es muy claro como para decir, va a ser plural, diverso, todas las voces van a tener lugar, va a ser político apartidario, en ese momento, sí, apartidario, estaban mucho más ortodoxas en ese momento, y nosotros vamos a exigir a los líderes que se sienten a negociar. Nosotros no vamos a decir qué es lo mejor, pero a presionar para que se sienten, y vamos a regirnos por la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es la 1325, que para mí es muy importante que con un minuto de lo que significa esa resolución. Se sancionó en el año 2000. Y es la primera sanción con perspectiva de género que habla sobre las violencias sexuales en las guerras, sobre toda la condición de las mujeres, y básicamente porque las mujeres tienen que estar en las mesas de negociaciones. Y como dicen ellas, ¿cómo no nos preguntan qué conviene? Si en una guerra se van los hombres a trabajar y nosotros estamos a cargo de la educación, de la salud, de la economía, ¿cómo no nos van a consultar al menos? Entonces, y está comprobado que cuando en algunos países que se aplicó la resolución, los acuerdos fueron más duraderos y más eficientes. Ahora yo digo que es como la ESI, viste que la ESI está pero no se cumple. La 1325 es igual. Bueno, algo aspiracional tal vez. Sí. Sabes que estaba pensando, y justo me diste el pie para preguntarlo, en Israel hay un historial de organizaciones de mujeres. Uh-huh. Las mujeres de negro, las 4 madres. ¿Qué pensás que pasa por qué las mujeres tienen más activismo de paz que los hombres, y a veces en organizaciones específicas de mujeres, no sé si feministas, pero de mujeres? De mujeres. Bueno, Mujeres Activan por la Paz está inspirado en las 4 madres. Ellas recibieron como el legado, y inclusive una marcha empezó desde el norte como para 4 madres, para los que no saben, sí. Un movimiento que fue clave en la retirada israelí del Líbano en el 2000. Yo una vez estuve en un evento, yo después viajé mucho, activé con ellas, y una vez estábamos por ir y yo estaba en un auto porque nos íbamos a subir en un colectivo a uno de los lugares, no sé dónde marchamos, y era una de las madres que habían estado que fueron de esas marchas, que fue la creadora de 4 madres. Y ella me dijo, mira, mi hijo que estaba en el Líbano me decía, mamá, no tenés que meter en esas cosas, como diciendo, nosotros estamos acá, nosotros tenemos que cumplir órdenes, viste, como una cosa, es nuestra misión, tenemos que estar. Y ella dijo, vos tendrás que estar acá, allá, pero yo tengo que estar acá, haciendo que ustedes vuelvan. Y las madres quieren defender las vidas de sus hijos, sean donde sean, y entienden que no quieren que ninguna muerte de ningún lugar vale más o menos. Y bueno, yo quiero decir que una de las fundadoras y el alma mater de Mujeres Activan por la Paz fue una argentina que se exilió con su familia cuando ya tenía 14 años. O sea que hay una inspiración de Madres de Plaza de Mayo también atrás. Y cuando fuimos a las Madres de Plaza de Mayo, a las abuelas que fuimos el año pasado, que vinieron visitas de RIM, vino una mujer palestina del movimiento Mujeres del Sol, y vinieron 2 palestinas que vinieron a Argentina y a Uruguay, fuimos y ella les grabó un audio de 3 minutos que se lo dimos a Estela de Carlotto, a decir cómo este movimiento fue inspirador para ella. Cómo hay un punto que también, porque sostuvieron en el tiempo, porque las llamaban las locas de Plaza de Mayo, porque nadie daba mangos, y porque necesitaron del apoyo exterior para ser más reivindicadas acá, porque primero acá tampoco nadie las valoraba, ¿no? Bueno, pero digo, no es casual, porque las mujeres también son más armonizadoras, más mediadoras, más entienden que las lógicas son otras. ¿Qué objetivo consideras que Mujeres Activan por la Paz
tendría que lograr el día de mañana como para decir nuestra misión en este mundo está cumplida? Que haya un acuerdo diplomático, ya ni se habla paz. O sea, ellas cuando empezaron en el 2014, la paz, la palabra paz estaba muy devaluada, sigue hace muchas generaciones que la palabra. Entonces cuando ellas empezaron a, más que naif, no solamente naif, mujeres, vayan a lavar los platos, todo le dijeron. Y ellas sostenían que hay que instalarla de nuevo. Entonces, que se sienten las líderes de todos de los costados y que se sienten a negociar y a un acuerdo es el objetivo. Bien, antes de ir más por el lado de las últimas marchas, por así decirlo, ¿cómo es el tema de la composición? Si hay, por ejemplo, mujeres colonas que forman parte de Mujeres Activan por la Paz. Sí, no muchas, hay de todo, porque una de las cosas que hubo es que hay mujeres beduinas, hay mujeres mizrahim que son de marroquíes y de yemenitas, o sea, de todo el espectro de kibutzim, de la ciudad, bien variado. Y hay una mujer que se llama Liora Hadar, que con ella estuvimos ahora, nos vimos en Roma, y ella vive en un asentamiento, pero trabaja con todas las organizaciones para la coexistencia, para la convivencia. Ella sigue trabajando aún estando allá, y también pertenece a Mujeres Activan por la Paz. Y hay muchas árabes. Las árabes que son ciudadanas israelíes tienen un peso muy importante. Para ellas fue primero que trabajan mucho con la sociedad árabe. Hay un tema de la realidad israelí, que ellas trabajan puertas para adentro. Y primero estas mujeres se convirtieron en lideresas importantes porque trabajaban en organizaciones sociales y fueron, para ir al punto de cómo avanza, fueron el puente para encontrar socias palestinas. Entonces eso fue un rol que tuvieron y que tienen aún muy importante. Nos imaginamos que en una red global que vienen construyendo hace mucho tiempo hay un diálogo permanente en la virtualidad, pero hace poco se juntaron, hicieron una marcha y esto es parte de un pilar que también tienen ustedes de marchar. ¿Podrías contarnos un poco de esa experiencia? Sí, en el año 2022, primero aparece el grupo, la organización Mujeres del Sol, que se llama Women of the Sun, que es un movimiento palestino que están en Cisjordania y deciden caminar juntas y ser socias para la paz. Y entonces diseñan un tratado que se llama el Llamado de las Madres, que les tardó 9 meses en escribirlo. Porque también ponerse de acuerdo, que es muy interesante, se llama Criata y Maot, el Llamado de las Madres, y empezaron a contarlo al mundo. Y hace un tiempo, hace mucho tiempo, un par de años, hace 2 años apenas, hay una organización que se llama Vital Voices, que la fundó Hillary Clinton hace 30 años en Estados Unidos, que se ocupan de detectar mujeres en el mundo que tienen incidencias, que hacen cosas a nivel global y potenciar y acompañar. Y cuando ellas conocieron estos dos movimientos, dijeron: nosotros vamos a hacer una campaña global para que esto se conozca. Y ese evento de la Marcha de Roma fue todo organizado, ellas fueron invitadas, o sea, todo lo que sucedió allá era porque Vital Voices lo organizó, tuvieron desde ver al Papa, del Parlamento, o sea, un montón de eventos alrededor de esa marcha. Y bueno, Madonna lo compartió en sus redes, Viola Davis en sus redes, o sea, mucha visibilización. Y hay una mujer irlandesa que fue parte de cuando se resolvió el conflicto, fue parte de cuando se hizo el acuerdo en Irlanda, que ahí las mujeres tuvieron mucha incidencia, y ella les dijo en Roma: nosotros no hubiésemos podido lograr el acuerdo si no teníamos una compañía internacional. ¿Tenés algunas imágenes, de la marcha para compartir? Dale. ¿Querés? Obvio. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos viendo? Bueno, estábamos marchando, se llamaba la Marcha de los Pies Descalzos y un poco tenía que ver con ¿Estaban descalzas? Hasta ahí no, después era toda una coreografía. Ustedes no saben lo que fue una coreografía. Y ahí quiero decir algo, yo hoy tengo la yalina turquesa que representa a Mujeres Activan por la Paz. La yalina amarilla, ellos. Y ellos, Vital Voices, hicieron una que diseñaron mezclada con los dos colores, que no me la traje, pero que todas, antes de empezar, nos repartieron esas yalinas y porque es el Llamado de las Madres. Y ahí marchábamos y después hubo un momento donde
donde nos pusimos descalzas, que tenía que ver con pisar la tierra que padeció, que sufrió, que sangró, para renovarla y que sea un camino de paz. Ahí tenemos Esta es Lena. Pasa también, vieron que yo especialmente con las de mujeres palestinas tuve poco contacto, o sea, con Rim, con alguna otra que estuve en algún acto, pero con Lena nosotras nos hablábamos mucho por mail porque teníamos proyectos juntas y cuando uno se encuentra, además de con esas personas que es más difícil encontrarse, fue muy conmovedor el abrazo y ella me dijo, yo tengo una bebé de 7 meses y me cuesta mucho ahora estar acá y le extraño mucho, pero lo hago por ella. Quiero aclarar, además, que fueron en los peores días de la guerra de Irán, o sea, del estallido. Dudábamos mucho en llegar. Primera semana de marzo. No, fue el 20 de marzo, 23, pero nadie no se podía salir, los aviones tuvieron que salir por Jordania, a dormir en Amman. Fue complicadísimo para los dos movimientos. Imposible planificar algo así estos días. Y no se sabía si podían volver. Después, yo también, mi parte fue que yo tenía mi pasaje para ir a ver a mi hijo en Israel, Claro. y el 25 de marzo, y no pude viajar, y fue unos días horribles, eran unos días de mucho llanto, de mucho sufrimiento, y al mismo tiempo nos decía, estamos marchando por la paz. Y bueno, eso fue en esos tiempos. Te querríamos seguir escuchando mucho tiempo más, pero también podemos aprovechar para contarle a la gente que este domingo la podemos escuchar a Adri en persona. Por lo menos va a hay estar cupos, grabado. Pero va a estar grabado. Tal Sí. cual, estamos No hay más lugar. bastante al límite, pero vamos a grabar y compartir la grabación. Y para seguir las actividades de Mujeres Se Activan por la Paz, ¿qué se puede En hacer? Instagram, Mujeres Activan por la Paz. Vamos a Directo, dejar escrito. los descritos. Y yo quiero nada más para cerrar, ¿puede ser? Sí, sí. Es que para otro capítulo de Shakshuka, yo estuve en una marcha internacional por la paz que empezó en Finisterre, que también tiene un vínculo con el Medio Oriente. Finisterre, que queda en Italia. Finisterre no. Finisterre cree después del Camino de Compostela, 90 kilómetros, Santiago de Compostela a 90 kilómetros. Ok. Y es el lugar del fin del mundo. Cuando antes que nos descubran, Claro, Finisterre. era el fin del mundo. Y todos se creían que ahí terminaba el mundo. Entonces, por eso esa caminata, esa peregrinación empezó allá. Que fue inspirada en dos personas también, en lo que pasó después del 7 de octubre. Un holandés que trabaja con refugiados y un constructor de paz. Habló con Maoz Inon y con Aziz Abu Zara, que son un palestino y un israelí, y él dijo, queremos hacer algo para que dar un poco de luz a esa región. Mao Sinón, que perdió a su hermano, A sus a papás. sus padres el 7 Sí. de octubre, y así Abu Zara, que perdió a su su hermano, que vivían en Cisjordania. Que en otros capítulos vamos a contar más que vamos a Sí, hablar. y ahora sacaron un libro. No quiero meter presión, pero estaría bueno que Seguramente están haciendo una gira con su libro Sí, y ya le hablé si lo Sí. podemos traducir al español y que están muy interesados. Pero lo que quiero decir que hay un video de 1 minuto que fue el comienzo de esa inauguración donde yo conté de los movimientos, pero me parece que este video para cerrar es muy bonito. So we got to do something different. And this is crazy. And it's unusual. So we got to hold each other a bit. But we got to keep moving. Because there is hope. All around this world, there's people in every little village, in every city, in every country that are really working to bring peace daily. With their neighbors, with their friends, with their families, with their enemies. They're actually doing that work. We can be part of it. And everybody of us can be part of it. And if we do, it will bring little bits of peace that can inspire others. Bueno, y no tenemos más cupos, entonces por eso tienen que seguirnos en nuestras redes sociales para poder enterarse de todas las actividades que tiene Meretz. Quiero destacar que estamos mejorando el setup. Perdón, John, te estamos invadiendo el espacio. No sé si pudieron ver nuestra hermosa bandera. Y también tenemos a Yara superproducción. en el estudio, que la saludamos. Y les pedimos que se suscriban, que comenten,
que activen las notificaciones para que no se pierdan ningún capítulo. Estamos mejorando mucho el porcentaje de suscriptores que nos ven, pero todavía hay un 40% de gente que ve que no se suscribe. Cada vez que lo hacen, me rompen el corazón un poquito. Gracias. Así que por favor suscríbanse. Nora, la mamá de Eli, Dani, Ari, Rap, que nos sigue en todos los programas, nos deja comentarios siempre, nos da su devolución, nos impulsan a seguir con sus mensajes lindos. Mariano Shkolnik, que me había pasado un link de Paz Martínez, nos siguen. Y toda la mandando gente que material. mencionó que Divina Gloria es pariente de Adrián Suar. Obvio. Cosa que sabíamos. Quiero decir que en tercer grado iba a mi colegio. ¿Divina Gloria? Obvio. Y hicimos un acto que yo hacía de varón, ella de nena, y cantábamos Hoy fue un Piripechik. Hoy fue en Pripechik Brenta Y Fayera. ella se llamaba Mindele. ¿En la escuela? Claro. Ah, Y ¿en el entonces- Pérez? Sí. Mirá, muy bueno. ¿Viste ese dato? Todo el mundo sabe que Algo de está Divina emparentada, Gloria. todo el mundo sabe Sí. algo de Divina Gloria. Seguimos construyendo el conocimiento en Shakshuka, esta mesa compartida de Meretz. Que ha llegado al el fin de este programa, pero nos vamos a ver en los próximos. Y bueno, nos pueden seguir en nuestras redes sociales como Meretz Argentina, que además de Instagram, además de X, Facebook, etcétera, y obviamente YouTube, nos pueden seguir en Spotify, que también vamos a estar subiendo los episodios si es que no pueden estar viéndonos al mismo tiempo que están haciendo otra cosa. No saben lo que se pierden igual. Pueden escucharnos como podcast y no se pierdan nada de los próximos capítulos y obviamente les mandamos un fuerte abrazo. Chau, chau. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A vos.